Te damos la bienvenida una vez más a este programa que confiamos puede ser de tremenda bendición para su vida. Hoy, como usted mira allí en la pantalla, el tema es las misiones y sus obstáculos. Yo creo que como iglesia estamos enfrentando obstáculos hoy. En el pasado eran otros, hoy serán otros, pero siempre tenemos que tener la convicción de que Dios nos ha dado el poder y la habilidad de poder superar esos obstáculos. Quien les habla es el pastor Franklin Ramírez y me acompaña acá también mi amigo y pastor Edgar Monge, que ya pues es el segundo programa que realizamos. Amén. Si gustas dar un saludo a todos los televidentes. Claro que sí, Dios me los bendiga a todos. Espero que en esta hermosa hora donde usted se encuentre pueda ser muy bendecido, edificado y la verdad que feliz de poder estar una vez más aquí con usted, pastor. Gracias por la invitación. Amén. Bueno, queríamos tocar este tema porque hemos creído y sentido de que es el deseo de Dios de que la iglesia se active en ese sentido. Amén. La verdad, yo podría casi decir que a nivel de la iglesia hispana estamos dormidos en esto. Totalmente. La iglesia muy pocas misiones hace. Inclusive uno escucha de algunos misioneros que salen, tal vez países precisamente como Costa Rica, inclusive Argentina y otros, sí han desarrollado más el trabajo misionero y habrán otros, claro, que lo están haciendo, pero aún los que he mencionado es poco lo que hacemos, habiendo crecido tanto el evangelio, Edgar. Claro que sí, yo creo que es un factor donde la iglesia ha estado siendo bastante minada, porque ya el mundo ha evolucionado, ¿verdad? Y así como el mundo ha evolucionado en lo tecnológico y en otras áreas, pues en la parte espiritual y en la parte de hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿verdad? Como verdaderamente nos mandó a hacer el trabajo, creo que nos hemos estancado. Entonces es bastante preocupante porque hoy la gente tiene tiempo para muchas cosas, pero no para servirle a Dios. Tú dices ahorita algo, tocaste el tema tecnológico. Te lanzo acá una pregunta. ¿Será que el concepto misionero de antes, de que alguien se preparara, conociera un idioma y se hiciera esa transición transcultural, ya no hay que hacerla porque la tecnología es la mejor forma de hacer misiones? Bueno, es que yo creo que es parte de todo. Es importante darnos cuenta que hoy tenemos la televisión, que hoy tenemos el internet y que es parte del hacer el evangelismo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, bueno, hoy nosotros vamos a tocar un tema, mañana se va a tocar otro tema que no sabemos qué impacto va a causar en algún corazón en algún momento y no deja de ser importante. Por supuesto que esto tecnológico hay que tenerlo. Cuando yo me refería a lo tecnológico, más que utilizar estas herramientas, es lo que más bien la tecnología ha venido a distraer el trabajo de la iglesia. Las distracciones tecnológicas que hoy tenemos. Hoy los muchachos tienen para jugar en la casa todo el día PlayStation, sus juegos, los niños ya no leen cuentos de la Biblia, ahora tienen juegos para todo el día. Entonces, ese es el sistema tecnológico que me refiero que ha venido a causar problemas en el trabajo de la iglesia. Entonces, la tecnología más bien ha venido a desenfocar la iglesia. Creo que se ha mal utilizado, porque creo que si se utiliza de la manera correcta, sería un gran elemento. Sí, bueno, el tema es las misiones y sus obstáculos. Estaba aquí mirando el pasaje que aparece en el libro de Mateo, capítulo 10, a partir del verso 5, cuando dice que el Señor Jesús le dio instrucciones a sus discípulos diciendo: y por el camino de gentiles, o por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. Verso 6 dice: sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, tenemos que tener presente que en un principio la misión del Señor era tocar al pueblo judío, pero luego dice, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Luego les habla de lo que tenían que hacer: sanar a los enfermos, verso 8, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. Dice, verso 9, y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos.
Entonces, y ahí sigue el pasaje. El punto que yo quisiera traer a colación es que el Señor los envió a ellos, eran sus primeros discípulos. Hoy los que estamos acá y los que nos miran por la televisión, que somos creyentes, somos también discípulos. Amén. En ese sentido. Pero el Señor les dice, cuando ellos vayan, tienen que hacer un trabajo. Dice, ir y predicar, orar por los enfermos, orar por los endemoniados. Eso significa, Edgar, que como cristianos tenemos que estar preparados para varias cosas. Por supuesto, yo creo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar muchas áreas en el ministerio. Una de las primeras áreas que nosotros necesitamos aprender a desarrollar es la parte de conocimiento. O sea, yo no puedo ir a predicar algo que no conozco. Tengo que tener una relación con Dios bastante firme para mostrar quién soy yo y que eso impacte el corazón de aquellas personas que voy a hablar. Mire, esto no tiene que ver ni con cultura, no tiene que ver ni con credo, ni con nada. Al final de cuentas, un hombre lleno de la presencia de Dios va a impactar por lo que es, no por lo que quiera culturalmente aprender. Entonces yo creo que nosotros debemos de estar preparados y una de las maneras más importantes para prepararnos es capacitarnos en el conocimiento de la palabra, que se ha omitido mucho en este último tiempo. Se ha omitido, la gente no quiere estudiar y necesitamos estudiar. Ir a aquella parte importantísima que es la relación con Dios, donde yo voy a ser lleno del Espíritu Santo y eso va a poder hacer que yo tenga autoridad cuando hable con la gente. Sí, y luego el Señor agrega aquí, orar por los enfermos, echar fuera demonios, que es parte de lo que nos toca, porque creo que el trabajo misionero, uno de los obstáculos que podamos encontrar es que ya la gente en muchos lugares ha escuchado. Y inclusive, claro, todavía hay pueblos no alcanzados, pero en general muchos de los sectores del mundo conocen Claro. de Dios, conocen quién es Jesús, Claro. pero como que no se requiere solamente la predicación, sino que también se requiere señales. Claro, claro. Y por eso, como dice Marcos, en el último capítulo, dice, ir y echar fuera demonios, orar por los enfermos. Estamos hablando de que el trabajo misionero abarca varias facetas. Claro que sí. Vuelvo y repito, si no tenemos el primer elemento que acaba de mencionar, conocimiento y llenura del Espíritu Santo, posiblemente no vas a echar fuera demonios, posiblemente vas a orar por la gente y no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque necesitamos ir con el poder del Espíritu Santo. Lo que pasa, pastor, y es un tema que pues quiero compartir en esta hora, es el punto del carácter del cristiano, del carácter del misionero, del carácter del Hijo de Dios, como lo queramos ver. O sea, el problema es que no estamos tomando el carácter que verdaderamente se ocupa para tomar con seriedad el llamado misionero. Ahora, algunos dirán, pero pastor, Dios a mí no me llamó a ser misionero. Cuando hablamos de misionero, yo no estoy hablando de que vaya a la India, no estoy hablando de que vaya a Argentina, no estoy hablando de que vaya a Costa Rica, a México. Estoy hablando de que vayas a donde tu vecino. Estoy hablando de que seamos misioneros aún con nuestros propios familiares. O sea, el salir, el predicar, el pregonar. Y yo para eso necesito tener carácter, necesito tener un compromiso con Dios. ¿De dónde nace el carácter? Ok, el carácter se forma a través de una serie de elementos que nosotros debemos tener. Responsabilidad, compromiso con Dios, puntualidad incluso en mis devocionales, en mis tiempos con Dios, en mi tiempo con la iglesia, en mi trabajo que yo hago en la iglesia como servidor. O sea, es una serie de requisitos grandes que son importantes porque hoy en día el carácter, lo que está afectando es que el misionero no tiene carácter. O sea, la iglesia no tiene carácter. Muy pocos están tomando este trabajo en serio como tiene que ser. Y si hay un pueblo, si hay un remanente, por supuesto, que está ahí pie guerra, ¿verdad? Pero desgraciadamente nos hemos adormecido mucho en la etapa y en la parte de tomar con carácter y responsabilidad lo que es el trabajo misionero. Sí, y siguiendo con el texto que leímos, quiero que enfoquemos también, Edgar, en lo que dice el verso 9, donde dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Y creo que uno de los obstáculos también mayores es la limitación o considerar que se tiene limitación financiera, recursos. Siempre que se piensa en todo esto,
claro, todo implica dinero. Pero yo enseñaba un día esto precisamente a la iglesia local mía, de que hay bendiciones que están retenidas en los lugares celestiales para nosotros y que están esperando ser traídas del cielo a la tierra a través de la fe cuando nosotros caminemos en el propósito de Dios. Y que mientras aquello no se dé, muchas veces aquello no desciende, no nos es entregado, porque aquello va caminando paralelo al propósito. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle a los pastores y miembros de iglesias que si usted se activa en las misiones, pueda tener la seguridad de que en el proceso que Dios le permita a usted emprender, y tiene que ser Dios, porque no es un asunto solamente de decir yo hago, no, es que en todo tiene que haber una guía del Señor. Que sí. Y entonces cuando Dios está guiando lo que nosotros hagamos, entonces recursos del cielo van a venir y Dios comienza a activar cosas a favor de nosotros para que el trabajo que estamos emprendiendo a hacer, dirigidos por Él, tenga éxito y tenga resultados. Interesante, usted acaba de decir algo muy importante, pastor. Yo no necesito orar para ver si Dios quiere que yo haga misiones. Yo necesito orar para que Dios me dé la herramienta de cómo hacerlas, para que me dé la sagacidad, para que me dé las estrategias de cómo lo voy a hacer. Ya Él nos mandó, o sea, ya Él nos envió a que nosotros hiciéramos el trabajo. Entonces, ¿de qué debo llenarme yo? Bueno, yo debo llenarme de la dirección de Dios para emprender el trabajo que Él verdaderamente quiere hacer conmigo. Le cuento rápidamente, en el programa anterior les comenté que Dios me había dado la oportunidad de viajar a Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y pastor, fíjese que me gusta mucho porque el obstáculo que nosotros ponemos casi siempre es, bueno, ¿y de dónde agarro para hacerlo? Nosotros los que trabajamos en la obra a tiempo completo, sabemos que hay momentos donde hay momentos donde no hay, pero lo que más importa a Dios es la obediencia. Me pasó que en esta gira para Centroamérica, bueno, por algunas razones, económicamente no tenía solvencia para ir y hacer lo que yo quería hacer. Compré mis boletos, compré todo, pero me fascina cuando yo voy a Centroamérica poder llevar un dinerito extra y bendecir familias necesitadas que Dios pone en mi corazón. Y en esta ocasión no se me dio. En esta ocasión no llevaba mis $20 para bendecir una familia, otros $20 para bendecir a algunos que Dios pusiera en mi corazón. Porque el trabajo fue totalmente diferente. El trabajo fue que cuando yo iba para Nicaragua, iba para todos estos lugares, el Señor ponía en mi camino gente que me abría puertas, gente que me bendecía, no para yo llenar mis bolsillos, sino que ahí mismo el Señor ponía a la gente para bendecir a otros empresarios, ponía gente en medio del caminar donde yo decía, wow, es que Dios no necesita que yo me traiga el dinero de Estados Unidos, ni que me lo traiga de Costa Rica, ni que me lo traiga de Argentina, o Venezuela, o Chile, o cualquier país. Donde yo camine, mientras que yo vaya bajo la obediencia de Dios, Dios va a ir supliendo para lo que Él quiere que hagamos en el reino. Pero a veces el obstáculo más grande es, ¿y cómo lo hago? Bueno, ¿cómo empiezo a dar de comer aquí al barrio, a la colonia donde yo vivo? ¿Cómo empiezo a repartir alimento? Mire, hermano, es cuestión de creer, porque Dios va a suplir para todas las necesidades. Sí, dependemos de un Dios sobrenatural, de un Dios que como dice la misma palabra, Él es el dueño del oro, de la plata. Por eso cuando en el verso que leímos dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, alguien diría, ¿cómo es posible? Bueno, porque Dios es el dueño de todo aquello. Entonces, lo que Él está diciendo es, si usted necesita oro, yo se los puedo dar. Si ustedes necesitan plata, yo se los puedo dar. Si ustedes necesitan cobre, yo se los puedo dar. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, yo soy el administrador. Alguien diría, no, pero es que la plata, todo esto está en manos de los ricos o está en manos de los gobiernos. Todo aquello, a la larga, está, diríamos, bajo el gobierno de Dios mismo. Y por eso Dios puede tocar creyentes, puede tocar empresarios, puede tocar gente aún no de fe, para que aquello se haga. Se cuenta una historia de una mujer que en un momento dado llegó, tenía una necesidad y dijo, yo creo que Dios
puede traerme a la puerta de mi casa una canasta de comida. Y entonces dice que una persona incrédula, atea, escuchó aquello y dijo, eso es una mentira. Y eso nunca va a suceder. Y yo le voy a demostrar a esa señora que lo que ella dijo no es cierto. Yo voy a llevarle la canasta de comida y le voy a llegar y decir, mire, ve que usted dijo que Dios le iba a hacer y fui yo el que vine para demostrarle que no fue Dios. Y cuando él llega con la canasta de comida a donde la señora, llega la señora y le dice, él le dice todo lo que había pensado decir y la señora llega y le dice, pues bueno, Dios lo usó a usted para hacer lo que yo había dicho. Entonces, sí, al final de cuentas, Dios siempre se sale con la suya. Él siempre va a salir con la suya. Es que es muy fácil decir, voy a hacer misiones con $1000 en la bolsa. Es muy fácil decir, yo, wow, voy a ir al mundo, voy a ir a llevar la palabra del Señor con mis bolsillos llenos o con mi tarjeta de crédito ahí bien llenita para poder usarla. En realidad, Dios no necesita dinero. Sin embargo, claro que es importante, claro que qué bueno es, claro que qué lindo es cuando llevamos un bocado, que cuando llevamos alimento al necesitado. Por supuesto, y Dios va a proveer para todo aquello porque el fin de Dios es proveer y bendecir, pero el problema es cuando yo no hago lo que tengo que hacer porque no tengo el elemento que pienso que debo tener. Cuando el elemento mayor es, o cuando el producto mayor, o cuando la mayor riqueza es mi propia fe de que yo sé que Dios va conmigo. Sí. Otro aspecto, el libro de los Hechos es un libro misionero también. Uno, diríamos, de los mayores misioneros que tuvo el libro de los Hechos fue el apóstol Pablo. Quisiera, ya que el tema también tiene que ver con obstáculos, ¿puedes recordar y decirnos un poquito, Edgar, qué obstáculos pudo haber enfrentado Pablo en todo el trabajo misionero que él hizo? Increíble. Porque él hizo, creo que entre 3 a 4 viajes mínimo, por lo menos que se registran en la Biblia. A mí me llama mucho la atención Hechos, cuando habla acerca del capítulo 21 incluso, donde ya por última vez Pablo dice, por favor, ya no contricten más mi corazón. Dice que en el versículo 11, Hechos capítulo 21, versículo 10, vamos a leer. Antes de ello, les comento que Pablo, Dios le da la palabra de ir a las iglesias de Jerusalén. Y entonces dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Wow, pastor, cuando yo doy lectura a una palabra como esta, donde Pablo dice, o sea, ya basta. No era el primer profeta que le iba anunciando a él en su camino de lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Pablo atravesó prisiones. Pablo lo apedrearon en muchas ocasiones. Dice que lo lanzaron porque pensaron que estaba muerto. Y aquel hombre con carácter se levantó y volvió a pasar por aquella ciudad. Yo sé que no es nuestro tiempo, pastor. Yo sé que no es lo mismo, no es el mismo contexto. Pero no estamos hablando de pedradas, no estamos hablando de cárceles, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de pasión, estamos hablando de entendimiento, de obediencia, de lo que yo sé que tengo que hacer y he dejado de hacer. Mis cárceles posiblemente no es hoy en día que me manden a la prisión estatal. Mis cárceles son mis propios pensamientos, mis obstáculos de saber que yo puedo hacer más por la obra de Dios, pero estoy muy cómodo en 4 paredes, con una bonita alfombra, con un buen equipo de sonido y mandando a 10, 15, 40, 50, 70, 80 personas dentro de 4 paredes. A veces esas son las cárceles que nosotros mismos nos ponemos, pero cuando yo veo a un Pablo que aunque le dicen que le va a ir mal, que lo van a golpear, Pablo dice, no me importa.
no quebranten más mi corazón. O sea, en otras palabras, no me atormenten porque que voy a llegar con ojos o sin ojos, con pies o sin pies, pero yo voy a hacer lo que Dios me envió a hacer. Sí. Y es que el concepto de la misión es, creo que uno de los obstáculos mayores es también los temores que nos cargamos. Total. Hay temores a la muerte, temores a lo que me va a faltar, temores a no ser recibido. Sufrimos problemas de identidad muchas veces, problemas en el plano, digamos, de que nos sentimos también que no calificamos. Y cada uno de nosotros, amados televidentes, ninguno de nosotros calificamos para nada que tenga que ver con el reino, humanamente hablando. Por más habilidades que tengamos, por más dones que tengamos, por más conocimiento que tengamos aún de la palabra, todo esto es producto de la gracia de Dios. Todo esto es producto de la misericordia de Dios, de que a Dios le ha placido escogernos. Dice la misma palabra que Dios escogió a lo menospreciado, a lo que no era considerado sabio, aquello que no era en el mundo considerado como algo de valor. Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Un día estos, ¿sabes? Hablaba con un pastor amigo que precisamente está ya empezando a programar acá en nuestro canal. Él decía que él, en el tiempo que estuvo en el ejército en su país, sometió a prueba una serie de gente que estaban allí, y dice que él tomó una Biblia y le dijo a un grupo de personas que estaban allí que la escupieran si decían que no eran cristianos. Él les decía, ¿usted es cristiano? Y la persona decía, sí. Entonces, si escupes la Biblia, no te mato. Eso fue hace años, ¿sí? Décadas atrás. Y dice que varios la escupieron, aun cuando habían dicho que eran cristianos. Pero varios no lo hicieron. Y entonces se consideraban que iban a ser muertos. Y más bien, pues, fueron libres e inclusive fueron puestos en lugares de liderazgo en la ciudad en la que estaban. Bueno, él me contaba eso como un ejemplo, digamos, de lo que muchas veces pasa. Dice, tenemos temores a la muerte. Constantemente por las noticias sabemos de misioneros que han muerto. Sí. En la Biblia los tenemos. El primer caso que registra la palabra es el caso de Esteban, en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué temores pueden haber? ¿Qué necesidades pueden existir? Eso ahí estará presente, pero se requiere, como decía Edgar, un carácter de fe, un carácter que le crea a Dios. Amén. Pablo, volviendo a retomar la vida de Pablo, puede ser considerado el evangelista o el apóstol que mayor influencia tuvo a nivel del pueblo hispano. Por supuesto. Pablo fue el hombre, el apóstol que Dios puso para los gentiles, para que todos nosotros hoy en día tuviéramos esta bendición de saber que el Evangelio había sido abierto para todos. Pablo fue un hombre ejemplar, es uno de los hombres que verdaderamente, yo sé que la palabra de Dios dice que tenemos que poner solo nuestra mirada en el Señor, pero si tuviéramos que seguir un ejemplo sería el de Pablo, porque él siguió el ejemplo de Jesús precisamente, y es un modelo para todos nosotros, es un modelo a seguir. Pablo es un hombre que definitivamente nos enseñó lo que es dar su vida por servirle a Dios. No tuvo temores, incluso un hombre sujeto a autoridades en muchas ocasiones. Recordemos el caso cuando es encarcelado, ¿verdad? Con Silas, y cómo a través de aquellos golpes que Pablo recibió, ¿verdad? De aquellos maltratos que recibieron ellos, dice que empezaron a clamar al Señor, empezaron a alabar al Señor, empezaron a adorarle a Dios, y dice que las cadenas se rompieron de sus pies, de sus manos, y que las puertas fueron abiertas. Y sin embargo él no decidió salir huyendo, porque entendía que el propósito era más grande que solamente el huir, sino era ganar aquella familia que no tenía esperanza, que eran los malos de la película, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y el propósito más grande de aquella paliada, de aquella golpiza que Pablo se lleva, es ganar una familia. Así es. Y ya estamos en la etapa final del programa, y pensaba, Edgar, que
que uno de los mayores obstáculos es que a veces ponemos es asuntos de edad. Ujú. Por ejemplo, algunos dicen, soy muy joven, otros dicen, estoy muy viejo ya. Y yo creo que eso son, yo diría, mentiras del enemigo. Totalmente. De hecho, la palabra de Dios dice que el diablo es el padre de la mentira. Lo que el diablo no quiere es que nosotros activemos, que nosotros nos movamos. Otro obstáculo es el aspecto de los sueños que tenemos. Por ejemplo, si usted pregunta a un joven, ¿quiere usted ser misionero? Y entonces dice, no, yo primero quiero una profesión. Primero quiero sacar mi título universitario. Otro dice, ¿quiere ser misionero? No, primero yo me quiero casar y quiero tener hijos. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a los televidentes, o qué le podríamos decir de ese tipo de obstáculos, sea la edad, la carrera o, por ejemplo, la familia? Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que las prioridades deben tener las ubicaciones correspondientes. Me gusta que comentaste lo de las edades porque la misionera más fiel que yo tengo conmigo es mi madre. Una mujer de 63 años, y esa mujer sabe lo que es cortar con machete allá en zonas indígenas, ir a servir, ir a darles de comer, 63 años, y es una mujer que a ella no le impide hacer ningún tipo de trabajo misionero. Yo creo que más pastor, que poner problemas de edades, yo creo que es saber posesionar o poner las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Servir a Dios o servirme a mí? ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Tener mi casa o ir a servirle a Dios? Pensamos que servirle a Dios no es abandonar nuestros sueños. Y se lo digo yo, fui empresario durante 15 años, tuve mi propia empresa. Dios me bendijo económicamente grandemente, tuve mis propias finanzas. Dios me llama a pastorear y me pide todos mis negocios, me pone a trabajar a tiempo completo en él. En aquel momento, hace 15 años atrás, me ganaba un salario de $1,000 por semana en Costa Rica, a pasar a trabajar a él en tiempo completo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 15 años, ¿verdad? A tiempo completo para trabajar para él y pasar de $1,000 por semana que ganaba en mi empresa a ganarme $30 por mes, que fue lo que empezó el Señor, la iglesia, en aquel momento a poder darme. ¿Y puedes decir que Dios te ha dejado? dejado? Déjeme decirle, ¿Dios te ha dejado? nunca me ha dejado, y déjeme decirle que mi casa fue construida de donde yo no tuve nunca nada. Y hermano, hoy pastor, ando por el mundo, yo no tengo un salario, yo ando por el mundo porque entendí que Dios cuida a mi familia, mis hijos están en escuelas privadas cristianas, están becados porque Dios abre puertas, Dios me ha dado transporte, Dios me ha dado mi casa, Dios me ha dado una linda familia, comemos todos los días, mis bolsillos no están llenos, pero no falta la comida. Es cuestión de poner prioridades en nuestra vida y entender que Dios es el primero y que Él nunca nos va a abandonar. Amén. Tremendo, Edgar. Quisiera dirigirme a cada uno de ustedes y desafiarles a que pongan, como dice el dicho, manos a la obra. Hay una obra que hacer en las naciones de la tierra, hay una obra que hacer en la ciudad en la cual tú vives, hay una obra que hacer a los familiares tuyos y en las naciones que están fronterizas contigo y también más allá. No estoy diciendo con esto de que todos vamos a ir. Tremendo sería que todos los creyentes en la tierra estuvieran haciendo un trabajo así, pero tenemos que ubicarnos y poder preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando le preguntamos ese tipo de cosas a Dios, Dios de seguro nos va a responder y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, y en ese camino Dios va a proveer, y aunque surjan obstáculos, como hemos hablado en esta ocasión,
Dios va a ir ayudándonos a superarlos. Yo creo que, como Pablo mismo decía, esta es una carrera. En la carrera nos vamos a encontrar obstáculos, pero esos obstáculos en Jesús, con Cristo Amén. Jesús de nuestro lado, los vamos a poder superar y vamos a poder vencer. Amén. Yo creo que es parte de lo que Dios quisiera que aprendiéramos, que como pastores tuviéramos programas donde pudiésemos preparar a la gente, animarla, desafiarla a este tipo de cosas, porque la obra es mucha, la mies es mucha, dice la Escritura, pero hay pocos obreros. Y por más cristianismo o cristianos que haya, todavía es mucho. Un día estos recibí un programa o una aplicación donde se va diciendo allí la cantidad de nacimientos que hay y la cantidad de muertes también que hay por segundo. Y me puse a mirar y es una cosa sorprendente de que no ha pasado ni un segundo cuando ya 2 o 3 números cambiaron en una de las listas. Quiere decir que definitivamente cada día, cada segundo, hay gente nueva que nace, que necesita el Evangelio. Amén. Y también hay cada segundo gente que está muriendo sin Cristo. Y nosotros a veces con los brazos cruzados, con problemas locales, mimando, chineando gente que a veces realmente no quiere hacer el trabajo de Dios. Un pueblo a veces que está ahí en asuntos de chismes y murmuraciones y todo, cuando hay tanta obra que hacer. Amén. Yo quisiera, Edgar, que para que cerráramos, hicieras una oración por los televidentes y oraras para que Dios les guíe en todo esto que las misiones. Amén. Claro que sí, pastor. Vamos a elevar una oración recordando lo que Pablo también dijo en aquel momento. He aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, he tenido abundancia, he tenido escasez. Al final de cuentas, nada lo limitó. Al final de cuentas, un hombre que está en la presencia del Señor y es uno de los ejemplos más grandes a seguir. Sí. Vamos a orar. Sí, Padre. Padre, en esta hermosa hora, Dios mío, sí, queremos enviar una palabra, Señor, de bendición. Jesús. Queremos orar creyendo, bendito Dios, que tú vas a traer un despertar, Señor, a tu pueblo. Un despertar a toda aquella gente, Dios mío, que de alguna manera, tal vez, Señor, hemos aprendido que el Evangelio es cómodo, que el Evangelio es pasivo. Y tu palabra nos enseña, Dios mío, que se necesita violencia, violencia, porque el reino de los cielos, Señor, sufre de violencia, Padre. Y así, Señor, nosotros queremos pedirte que en el nombre de tu Hijo amado, Señor, seas tú depositando en el corazón de tu iglesia, de los pastores, de las ovejas, de los líderes, de los ministros, Padre, esa pasión, Dios mío, para trabajar por lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Despiértalos, Señor, envíalo a los vecinos, envíalos a los barrios, envíalos a las ciudades, Señor, envíalos fuera del país, envíalos donde tú quieras, Señor, que hagamos la obra, pero que esta obra no se detenga. Oramos por los misioneros que se encuentran, Señor, en aquellos lugares, Señor, dando su vida, Señor, en riesgo por la palabra tuya, Señor. Los bendecimos y también bendecimos a los que sostienen a aquellos misioneros, Padre, que en el mundo, Señor, se encuentran predicando, Padre. Oramos para que sea un despertar de lo alto, Señor, en estos últimos años, en estos últimos tiempos, donde el Evangelio, Señor, necesita ser esparcido a un mayor nivel, Padre. Y tú serás el proveedor para todo lo que ocupemos, Señor. Yo te agradezco y te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gracias, y amén. Bueno, estamos ya llegando al final de este otro programa que hemos traído a través de este canal, Grace TV, Gracia TV, un canal que ha nacido para poder ser un instrumento en la mano de Dios y expandir este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos su sintonía, motivándole a que usted pueda seguir mirando todos los programas que a través de este medio están siendo producidos, animándole también a apoyarnos en oración, a apoyarnos también financieramente. Usted puede llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla y
con gusto le atenderemos y le diremos cómo usted nos puede ayudar. También necesitamos equipo humano, recursos humanos, gente que pueda animarse a venir y poder participar en todo lo que estamos haciendo, pastores que se animen para venir y programar con nosotros. Es muchos las medias horas, las horas que tenemos acá, que también están disponibles para que usted pueda ser parte de esta encomienda de predicar el evangelio acá en el sur de California y también en las naciones de la tierra. Agradecemos al pastor Edgar Monge, que ha estado acá con nosotros. Este tema de misiones, un tema importantísimo, un desafío que Dios entrega a la iglesia para que podamos seguir adelante. Deje de lado los obstáculos, enfóquese en la obra de Dios. Deje de ponerle excusas a Dios, de ponerle peros a Dios, de que, como hablaba el pastor Edgar, de poner otras cosas antes que el reino de Dios. Recuerde lo que dice el libro de Mateo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que ponga manos a la obra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. Amén y amén. Perfecto.